Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shabbat Shalom desde la sinagoga Bet Aderech en la Ciudad de México, en el Distrito Federal. Les saluda el rabino de Bet Aderech, Mijael Ávila. Hoy, que corresponde a una lectura que se titula Emor, el día 17 del mes de Iyar del año 5770, conforme al calendario secular, es el día 1 de mayo. Nos tocó, la autopista estaba llenísima, como consecuencia del puente que estaba, efectivamente. Pero bendito el Eterno que nos da el privilegio de poder estar juntos el día de hoy. Debí de haber estado la semana pasada, pero tuve que salir de viaje y no quise desaprovechar la oportunidad de estar con ustedes. Y le agradezco a Sharet Ariel y a Sharet de Israel que me cedieron su lugar, porque no estaba yo en el calendario y por lo tanto les agradezco a ellos que me hayan cedido su lugar. Les hacía yo una pregunta a la Keilah de Cuernavaca para entrar en esta conferencia y actualizarla, que se titula Santos como Él. Y les preguntaba yo a la Keilah en Cuernavaca, si yo les ofreciera, amados, a ustedes, una cajita en el cual contuviera una varita que fuera un indicativo y que se moviera rápidamente, si uno le preguntara y rápidamente se moviera y fuera un indicativo de sí, y se moviera lentamente y que fuera un indicativo de no. Así que cuando ustedes estén en su casa, dijeran, a ver, cajita mía, debo de ir a buscar ese trabajo, y la cajita se pusiera, pues quiere decir sí. Cajita, debo de regañar a mi hijo o a mi hija porque se portó mal, y la cajita, pues no. Cajita, ¿debo de meter mi dinero al banco? Pues entonces lo meten. Y sin duda alguna, amados, esto que parece chusco, yo estoy seguro que el 99% de la gente, si yo se las ofreciera, diría sí. Porque uno de los principales necesidades y problemáticas que tiene la gente es el tomar decisiones. El saber si efectivamente lo que pudiéramos nosotros estar eligiendo es necesariamente lo correcto, sí o no. Entonces, si el día de hoy esta cajita yo la oferto por 1,000 pesos, les pregunto yo, ¿quién pudiera dar más que 1,000 pesos por una cajita así? ¿Darían más? Ahora, pero voy todavía más allá, amados. Si yo les dijera que en estricto sentido esa cajita no existe como tal, pero sí es posible tenerla accesible a todos nosotros, la pregunta obvia sería, ¿en dónde está, Rabí? Y si yo les dijera que en realidad esa no cajita, pero sí un indicador, un indicativo de que hay algo que nos puede dar un norte a tomar decisiones acertadas, se encuentra no lejos de nosotros, sino se encuentra cerca de nosotros, y es las Sagradas Escrituras, yo estoy seguro, amados, que le invertiríamos mucho más tiempo del que nosotros le invertimos a su estudio. Dice el Brit Hadashah que las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Y en realidad el reto es echar por abajo, por los suelos, un dicho popular que dice más o menos así, que nadie escarmienta en cabeza ajena. Y el objetivo en realidad que ha tenido el Eterno, entre otros, para darnos las Sagradas Escrituras, es que nosotros aprendamos a escarmentar ¿en qué? En cabeza ajena. De tal manera que se han quedado registrados tanto los errores como los aciertos de hombres y mujeres, y esos errores y esos aciertos, en estricto sentido, amados, nos deberían a nosotros ayudar a escarmentar en cabeza ajena. Y entonces las decisiones, ¿por qué no sabemos qué de elegir?
Porque muy probablemente no tenemos conocimiento de las Sagradas Escrituras que pueda servir como una analogía para. Esto es, la palabra analogía es un paralelismo que nos puede ilustrar cómo nosotros conducirnos en esta vida. Y si nosotros no sabemos qué decisiones tomar, muy probablemente la respuesta está en la ignorancia que tenemos de las Sagradas Escrituras, amados, porque para nosotros debería de ser sencillo elegir y tomar decisiones. Pero si el día de hoy, con todos los temas que pululan en medio de la Keilah Veda Derech, yo les dijera, a ver, aquí está la Biblia, y entonces dime dónde está el libro de Amós, y si no supieran en dónde se encuentra, y si les digo en dónde se encuentra en el Brit Hadashah la parte característica al respecto del Emuná, o en dónde se encuentran los servidores en el Eterno, o en dónde se encuentra la pureza en las Sagradas Escrituras, o en dónde se encuentra, y si, amados, no tenemos una respuesta rápida, muy probablemente ahí está parte de la razón del por qué muchas de las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida no están acertadas, y la razón fundamental es por la ignorancia que tenemos de las Sagradas Escrituras. El día de ayer estaba yo platicando con una mujer y le decía yo, tu mamá tiene un problema severo cardiovascular. Y se pone a pensar y dice, pues sí, mi abuelo ha muerto de eso, mi tío no sé qué, mi tía no sé qué. Y le digo, ahora pregúntame cómo yo lo sé, sin que yo haya tenido el contexto de que tu abuelo tenía ese problema. Y le decía yo, a final de cuentas, el Eterno nos ayuda a poder discernir y entender cómo conducirnos. Y le decía yo, ¿sabes? Hubo una mujer en Veda Derech que tuvo un problema cardiovascular y el Eterno se la llevó. Y cuando yo conocí a tu madre, lo primero que vi en tu madre fue el rostro de esta mujer. Ahora, ¿cómo puede darse eso? ¿Es acaso magia? ¿Es acaso situaciones que en realidad estén lejos? No, porque en el Eterno, en estricto sentido, la experiencia, el conocimiento tiene que ser utilizado de forma análoga. Así es que muchos de nosotros, en estricto sentido, con la experiencia, con el conocimiento en las Sagradas Escrituras, podemos saber, como en su oportunidad compartí, de una figura de nombre Sevilla, ¿verdad? Y análogamente tener una razón del por qué una mujer o un hombre pudiera tener algún mal. Y entonces saber cómo orientar y poder decirles cuáles son las decisiones que pudieran ellos estarles ayudando para mejorar su vida. Entonces, el conocimiento, amados, es básico de las Sagradas Escrituras y es el que nos debería de ayudar a cómo elegir nuestra vida. Yo les invito, amados, a que vayan a comprar una Biblia. Una Biblia. Por favor, compren la versión Reina Valera actualizada. ¿Escucharon bien? En estricto sentido, esta versión Reina Valera actualizada nada tiene que ver con la versión Reina Valera. Y ya habrá tiempo de que les explique si gustan en el desayuno. Pero a mi juicio y en mi criterio, por los años que llevo estudiando, es la que más se acerca a una traducción más adecuada. Y por lo tanto, yo les invito, amados, que ya no vengan con las manos vacías. Que traigan su Biblia y que constaten que lo que se dice aquí, ustedes lo puedan ver. Porque es lamentable, amados, es lamentable cómo la vez pasada sentándome a comer con ustedes y haciendo preguntas, y de preguntas básicas, no encontrar una respuesta satisfactoria. Y yo me preguntaba, si eso que era básico, amados, no encontré una respuesta, entonces la pregunta es, ¿qué se sabe? ¿De cuestiones profundas y cabalísticas y místicas? ¿O de lo evidente que tenemos y que estamos leyendo el día de hoy? A ver, ¿para quién le está prohibido casarse con una mujer divorciada? ¿Para quién? ¿Cuál es la mujer apropiada para casarse con una? Es más, y la respuesta fue incorrecta, que me acaban de dar. No. La respuesta fue incorrecta. Fíjense, otra vez les hago la pregunta. Lo acabamos de leer.
¿Para quién le está prohibido casarse con una mujer divorciada? Para ciertos Juanín, pero dice que a otros Juanín sí se pueden casar. ¿Para quién? Lo acabamos de leer. ¿Qué condiciones debe de tener la mujer que se case con un levín? No acabamos de leer. Démonos cuenta, amados, que si nosotros quisiéramos tener garantía de tener éxito en este mundo, hay el éxito en este mundo se complementa con la razón del por qué el día de hoy estamos aquí. ¿Por qué el día de hoy estamos aquí? ¿Para qué? Para conocer al Eterno, amarlo y para amar a nuestro prójimo. ¿Qué hemos aprendido hoy de amar a nuestro prójimo? En la lectura de la Perashá. Dígame una cosa. No hay que devolver mal por mal. Digamos que en estricto sentido el tema se encuentra dentro de la Perashá, pero no necesariamente es así. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Mande? El ojo por ojo y diente por diente. ¿Y qué hay antes del ojo por ojo y diente por diente? Si daño a un animal, hay que restituirlo. ¿Verdad? Pero ¿y qué aprendimos de amar al Eterno? En esta Perashá. Las fiestas de convocación. ¿Qué más hemos aprendido? Ajá. Fíjense que a lo largo de toda esta Perashá hay algo bien interesante. El Eterno habla una y otra vez al respecto de la palabra santidad. ¿Están ustedes de acuerdo? Y la pregunta es, ¿por qué habla de la palabra santidad? Empieza diciendo, ¿sabes qué? Todos los que me sirvan a mí tienen que tener esas características. Y empieza a enumerarlas. ¿Verdad? Es más, empieza a decir, ¿sabes qué? Si tiene testículo mayugado, si tiene problemas físicos, si tiene, no debe de servir. ¿Y por qué concluye después de dar esta enseñanza? Porque santos como el Eterno deberíamos de ser. Y luego, al final, vemos nosotros tan solo en la Haftará, en Yehezkel capítulo 44, verso 23, y dice, ellos enseñarán a mi pueblo respecto de la diferencia entre lo sagrado y lo profano, y les informarán acerca de la diferencia entre lo impuro y lo puro. Fíjense bien que este dato es bien importante, porque nosotros deberíamos de ser los expertos entre discriminar lo que es correcto y lo que no lo es. Lamentablemente, muchas veces nuestras acciones no están amparadas justamente con lo correcto. Y la razón que hay detrás de ello muy probablemente sea nuestra ignorancia en las Sagradas Escrituras. El libro de primera de Shimeón, o Pedro, capítulo 1, versículo 14, dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia. Fíjense bien, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy. Ahora, si yo les dijera, a ver, demuéstrenme tantito cómo es que ustedes son santos. Denme ideas. Guardando los mandamientos, apartándonos del mal. ¿Qué más? ¿Cómo, perdón? Guardando, sí. Cumpliendo las misbot. Y cuando no lo hacemos, estamos en lo opuesto, ¿verdad? Fíjense que esta palabra santos es una palabra bien difícil. La palabra santos en el hebreo, el adjetivo para denotar a alguien que es santo, en el hebreo es la palabra kadosh, el adjetivo. El adjetivo que se utiliza en el griego del Brit Hadashah es la palabra agios. Agios sería en el griego, kadosh sería en el hebreo. Kadash sería el verbo para hablar de santidad. La palabra Kedesh sería el sustantivo. La palabra Kodesh sería un sustantivo también. Y la palabra Kadish sería un adjetivo. Entonces, cuando nosotros mencionamos la palabra Kadish, vamos a hacer el Kadish. ¿Qué estamos diciendo? Estamos utilizando un adjetivo para denotar a alguien que está realizando un proceso de ¿qué? De santificación.
En el hebreo entonces, en el griego, perdón, se encuentra la palabra agios, que es el adjetivo, agiaso, que es el verbo, agión, que es el adjetivo, agiotes, que es un sustantivo, agiosune, que es un sustantivo, y agiasmos, que es un sustantivo. Para poder hablar de lo que vendría a ser la palabra santidad, todas estas palabras en el hebreo y en el griego tendríamos que estudiarlas con el objetivo de tener un panorama completamente completo. Ahora, nosotros debemos de entender que hay que conocer en estricto sentido que obviamente hay uno que es el santo, ¿verdad? Lucas, capítulo 1, versículo 49 dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Y entonces cuando nos referimos al Eterno, nos referimos en algunas ocasiones como Kadosh, ¿verdad? Y cuando estamos en la parte de la Midá, y concretamente en la parte de la Kedushá, estamos utilizando la palabra para denotar al Eterno como Kadosh. Pero ¿qué quiere decir esa palabra? Y aquí es en donde yo quisiera puntualizar. El nombre del Eterno solamente es uno, y es el tetragramatón, Yod, Hei, Vav, Hei. Sin embargo, al Eterno, dependiendo su ámbito de acción, podemos nosotros conocerlo por la forma en cómo está actuando. Entonces, cuando comienza el libro de Génesis, Bereshit, ¿qué dice después? Bara Elohim, está usando una palabra Elohim para denotarlo a él, pero en un sentido. El sentido de Elohim es en un sentido de alguien que tiene poder y autoridad, ¿verdad? Entonces, yo puedo referirme a un Elohim para proclamar o para llamarlo a él en una situación dada en el cual necesito que él se presente aquí como Señor. Y hay veces que nos referimos a él como Melech, ¿verdad? Como el rey. Y hay veces que nos referimos a él como Sebaot. Y hay veces que nos referimos como el Shaddai. Y hay veces que nos referimos como Kadosh. Y cada una de estas formas en las cuales están registradas en las Sagradas Escrituras, en estricto sentido tienen su forma de emplearse, su lugar para emplearse, su momento para poder emplearse. Entonces, tenemos a la esposa y que de repente está toda mimosa con el marido y le dice, ay, mi gordo, ¿verdad? Pero luego está enojada con él y le dice, es por su nombre. Pero luego le quiere pedir algo y entonces utiliza otro adjetivo para denotarlo a él, o se refiere con él y le dice, vele a pedir a tu padre, y ahora ya cambió su nombre, ya no es un adjetivo, ahora está denotando una autoridad. Entonces, cada uno de nosotros tenemos muchas formas en las cuales podemos ser identificados y el Eterno no es diferente. Al contrario, el Eterno, dependiéndose presente, pudiera estarse presentando de diversas formas. Una de las cosas que más han criticado al judaísmo y que de hecho nos critican también a nosotros es que empleemos la palabra de Hashem. Hashem. Y la gente dice que Hashem no existe. Y sabemos nosotros que la palabra Hashem denota el nombre o la fama. Y la preposición HA vendría a ser el artículo, ¿verdad? El nombre. Y la gente ignorantemente dice, es que ahí utilizan Hashem y eso está muy mal. Pero ignoran que en esta perashá, cuando el hijo está blasfemando, dice ahí, blasfemó, si ustedes notaron bien, el nombre. Y en el hebreo literalmente dice, blasfemó Hashem. Ejemplos como este, amados, obviamente lo que conlleva es a entender en que el Eterno, dentro de todas sus cualidades y atributos, Él es santo, ¿correcto? Y para conocerle a Él y para poder amarle a Él, entonces tendríamos nosotros necesariamente que identificar y que conocer qué significa la palabra santo y cómo nosotros podríamos santificarnos a través de lo que Él nos dice. Y cuando muchas veces se preguntan unos a otros, ay, es que se creen muy santos. Y yo digo, sí. ¿Por qué? Porque obviamente soy santo no por mí mismo, sino porque lo que les voy a compartir a continuación. Dado que el santo, porque ese es su nombre, según lo hemos leído en las Sagradas Escrituras, y así nos referimos a él como Kadosh, él es el santo. Ahora tenemos que identificar que solamente él como santo va a determinar qué cosa o qué persona o qué lugar es santa. ¿Quién determina qué cosa es santo?
solamente el Eterno. Entonces leemos Shemot 19:6. Y ustedes, Shemot 19:6, y ustedes me serán un reino de Kohanim y gente Kadosh, gente santa. Ojo, no porque todos seamos Kohanim, sino porque dentro del pueblo, ¿cómo estaba dividido en el primer rubro? Estaban los que le servían, ¿verdad? Y estaba el pueblo. Tan es así que cuando pasamos a la lectura de la Torah, en estricto sentido, el orden es primero pasar a un alí a la Torah, ¿quién? Un Cohen, en segundo lugar, un Levim, y en tercer lugar, un Am Israel. Así se pasa un alí a la Torah, que vendría a ser una ascensión al privilegio de dar una lectura pública por la Torah. Entonces dice el Eterno, y es un pueblo, dice, me serán ustedes un pueblo de gente santa. Ok, él ya determinó que Israel es santo, ¿correcto? Entonces, otro ejemplo, Jerusalén, Mateo 4:5. Entonces a Satán lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. ¿Cómo está denotando? ¿Cómo le llaman a Jerusalén? Santa ciudad. Entonces, si pudiéramos decir, es que es bellísima en la Ciudad de México, el Zócalo es en realidad esplendoroso. ¿Pero es santo? No. Solamente hay una ciudad que es determinada como santa. Aunque digan por ahí que está la Santa Sede. ¿Verdad? ¿Quién determinó que era la Santa Sede? Un hombre y no el Eterno. Y es respetable que así lo crean, pero solamente es algo santo quien determina quién es santo. Los ángeles, Matitiahu 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. La creación espiritual es una creación santa. En esta semana estaba yo tomando unas clases de inglés y había una discusión que se tenía que llevar a cabo en el grupo y tenía que ver con cuestiones de diversos tópicos. Entonces hacían una pregunta en inglés. ¿Crees en fantasmas? ¿Qué creen que yo respondí? Daniel. Me preguntaron, ¿crees en brujas? ¿Crees en ovnis? ¿Crees en gente que puede ver el futuro? ¿Crees en criaturas? ¿Cómo se llama? No, en criaturas grandes. Y a todas esas preguntas les dije yo que sí. Pero no en el entendimiento de la humanidad. Porque obviamente, criaturas terrestres el Eterno creó. Pero también creó criaturas espirituales, ¿verdad? Y dentro de esas criaturas espirituales hay varias divisiones. Y una de esas divisiones tiene que ver con criaturas que se manifiestan como seres, como animales. Y hay otra división que no se manifiestan como animales. Entonces, pero también puedo yo ver que hay gente que puede adivinar el futuro, ¿verdad? Y ya lo compartía yo la vez pasada, si no mal recuerdo aquí. ¿Lo compartí o no? ¿No? Bueno, pues a ver si lo compartimos algún día. Hoy en la tarde. Hay un ejemplo en donde una mujer era una adivina y estaba así en las Sagradas Escrituras. Y entonces me hacen una pregunta, ¿pero por qué crees que pueden adivinar el futuro? Es muy sencillo. Es muy sencillo. En la línea de la creación de la humanidad, desde que comenzó hasta que terminó, ahí es el tiempo humano. Pero el Eterno está fuera del tiempo humano. ¿Y su creación espiritual? También. De tal manera que una persona que se encuentra en el tiempo en el cual nosotros vivimos, puede tener una influencia de índole espiritual y entonces advertir qué cosas van a pasar en un futuro. Pero ¿por qué está mal preocuparnos o adivinar o buscar saber el futuro? Porque son cosas que tiene el Eterno en su propia potestad. Y lo que el Eterno quiere revelarnos nos los va a revelar. Pero lo que nosotros vayamos y lo que tratemos de buscar no será bien visto por el Eterno, porque solamente lo que Él quiere revelarnos nos va a revelar. Ahora, no les estoy dando argumentos escriturales todavía de esto, les estoy nada más dando un panorama.
¿verdad? Pero ¿cómo puedo saberlo? Pues porque hay capítulo y versículo que sustenta todo esto que les estoy ahorita simple y sencillamente platicando. Ahora, para lo que la gente es un fantasma, es una criatura espiritual. Para lo que la gente es un ovni, es una criatura espiritual. Para lo que la gente puede ser un monstruo, un chaneque, son criaturas espirituales que el Eterno aún usa para su propia voluntad. Así que, ¿qué más es santo? Lucas 1:72, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. El pacto que hizo el Eterno con Abraham Avinu es un pacto denominado santo. ¿Qué más? Las sagradas escrituras, amados, Romanos 1:2, y que él había prometido antes a sus profetas, dice, en las sagradas escrituras. ¿Y cómo les llamamos a las sagradas escrituras? Kitvei HaKodesh. Entonces, ¿existe el libro de Harry Potter y es santo? ¿O existe el libro del Ramayana y es santo? ¿O existe el libro de el Popol Vuh y es santo? ¿O existe, cuál más? ¿El Corán y es santo? No, solamente hay un libro que el Eterno mismo le denominó sus sagradas escrituras. La Torá, Romanos 7:2, de manera que la Torá a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Los mandamientos son santos y la Torá es santa. Fíjense bien, aquí es bien interesante porque cada cosa de estas que estoy mencionando, a final de cuentas, la sola relación con las Sagradas Escrituras, lo que nos va a dar es un proceso, obviamente, de acercarnos a lo que vendría a ser santo. Y hay por ahí una enseñanza que se titula El Beso, en donde explico por qué en nuestro pueblo, cuando sale la Torá, besamos el rollo de la Torá. Y están todos los argumentos para poder sustentar por qué existe el beso. ¿Verdad? ¿Y en qué sentido se toma en nuestro pueblo? El santo templo, el Bet Hamikdash, Salmo 5:7, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo con tu temor. En esta semana Shared Abraham me enseñaba algo que les recomiendo que visiten, está precioso. En la página de bedaderech.com, en la parte superior derecha, hay como una pestañita. Si le dan ustedes clic, se abre una ventana y les aparece desde la ciudad de Cuernavaca las dos direcciones, que por cierto sacó un artículo para enseñar, porque hay dos posturas hacia dónde debemos de orar. Y de esas dos posturas salen dos rayitas en un mapa hacia cuáles serían las direcciones probables en las cuales podremos dirigir el rezo. Pero si ustedes se toman ese como especie de gotita y la arrastran hasta la Ciudad de México, o para los que me estén escuchando, estén en Colombia o en Argentina, la arrastran hasta su ciudad de origen, van a saber desde su propia ciudad. Es más, como existe el mapa en el Google, pueden llevarlo hasta su propia casa y saber con exactitud hacia dónde tienen que dirigir el rezo. Está preciosa esta herramienta. Les invito a que la visiten, está muy buena. Pero ¿por qué rezar hacia el santo templo? Está escrito, ¿verdad? Tiene una razón. Entonces, cualquier gente que diga, bueno, es que mi religión hace las cosas correctas, pues habría que ver si efectivamente está amparado en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y en nuestro pueblo entonces acostumbramos a dirigirnos cuando rezamos a un lugar específico. ¿Por qué? Porque es una evocación justamente de ese lugar santo, el cual nos estamos nosotros acercando. Entonces, ¿qué cosas hay santas? El pueblo de Israel, Jerusalén, los ángeles, su pacto, las escrituras, la Torá, el templo, como ejemplo simple y sencillamente de cosas que el Eterno mismo designó que cosas ellas eran santas. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el proceso para ser santos? Y ojo, hasta ahorita no he mencionado yo qué significa la palabra santidad. Nada más estoy explicando que hay el Eterno que es santo, que hay cosas que Él determinó que son santas, pero no hemos explicado todavía el significado de santidad. Entonces, antes de explicarlo, les pregunto yo, ¿cuál es el proceso para ser santo? Para lograr la santidad se necesitan necesariamente dos factores. ¿Cuál es? El agente y el receptor. Esto es, lo santo y el objeto o la persona receptora de esta santidad. Entonces, en este proceso de santificación se requieren dos factores. Quien va a dar la santidad y quien va a recibir la santidad. Mateo 23:17, pregunta Rabí Yeshua, ¿cuál será mayor, el oro o el templo que santifica el
oro. Fíjense bien que el oro y lo que se encontraba y los panes que hemos leído, que ponían las pilas sobre el shulchan, sobre la mesa de los panes, y que esos panes se los comían los servidores, y que si tenían a un siervo comprado por dinero, el siervo comprado por dinero sí podía comer, y si existía un leví o un kohanim que tenía algún problema físico, sí podía comer de todos modos, pero no podía servir. Eso lo hemos leído el día de hoy. Entonces, hay dos factores. Primer ejemplo, el templo al oro. El segundo ejemplo, Mateo 23:19. Les dice Rabí Yeshua, necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Llegaban ellos con su animal o con su ofrenda minja, y era puesta en el Mizbeach, y entonces en el momento en que era ofrecida, esa ofrenda era hecha santa, se santificaba. ¿Por qué? Porque el proceso conllevaba ciertas características en las cuales se discriminaban cosas que para el Eterno en ese proceso no eran adecuadas. Otro ejemplo, Primera de Timoteo 4:5, es controversial. Primera de Timoteo 4:5, y voy a leer un poquito del contexto para aprovechar que se grabe. Dice ahí, porque todo lo que el Eterno creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias. Está refiriéndose a la ingesta de alimentos. Y dice, porque por la palabra del Eterno y por la oración, el alimento es santificado. Ojo, ¿cuáles son los factores aquí que son santos? La palabra, que se llama Kitbei HaKodesh, ¿verdad? Y la oración a un alimento, lo que provoca es un proceso de santificación. Recuerdan ustedes, no tiene mucho que en donde ahora que se ha hecho famosa toda la parte de la física cuántica, hay varias conferencias que hablan al respecto de ella. Hay un japonés, si no mal recuerdo, que se llama Masuro, y él tiene unos estudios al respecto de unos cristales en el agua, ¿verdad? Y entonces, en estos ejercicios que él ha hecho científicos, toma el agua, le pone una frase, o amor, o odio, y después que esa agua es cristalizada, los cristales adoptan una forma. Y esa forma está, cuando es una palabra de odio, de mal, se transforma en una figura grotesca. Pero cuando ponen palabras de amor, de paz, a final de cuentas, los cristales que se forman figuras preciosas. No sé cuántos lo hayan visto. Ahora, fíjense bien. Es increíble, pero esto que este científico ha descubierto, yo les pregunto, nuestro cuerpo está compuesto de ¿qué porcentaje de agua? ¿Lo saben, Luis? 95% de agua. ¿Qué quiere decir? Que cuando nuestro cuerpo está en el rezo, ¿qué ocurre? Nosotros estamos concentrándonos balanceado, pero estamos siguiendo un ritmo. Y yo no sé cuántos de ustedes, mientras están en el rezo, particularmente en el Pesuké de Simra, que vienen a ser la primera parte del rezo, en el cual nosotros estamos reconociendo el poderío del Eterno, que los estamos cantando en estricto sentido esa parte, no nada más sirve para una evocación de quién es Él como Rey y nosotros reconociendo su reinado sobre nosotros, sino también para quitar toda distracción en nosotros. De tal manera que si tú no lograste concentrarte y llegamos a Salmo 150 y sigues tú con la mente perdida, muy probablemente todo el rezo te lo pases perdido. Pero si tú llegases al Salmo 150 con tu concentración para alabar al Eterno, entonces muy probablemente todo lo demás venga a ser con Kavaná, como lo pedía Leví, con concentración. Pero ¿qué demanda todo eso? Miren, noten esto. Si mi cuerpo está pensando en cosas y está preocupado por lo que dejé en la casa, por el trabajo, por el dinero que me hace falta, porque a mi hijo lo regañé, porque tuve problemas con mi esposo o mi esposa, todo esto, a final de cuentas, nuestro cuerpo, ¿en qué está pensando? En otras cosas. ¿Y para qué está alerta? Para lo que está pensando. Pero ¿qué ocurre cuando nuestro cuerpo está
concentrado en la alabanza al Eterno. Y estamos, yo les he dicho una y otra vez, amados, mésanse. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el solo hecho de mecer va de la mano con una concentración que es necesaria para el rezo. Y bueno, ahí hay conferencias en donde doy capítulo y versículo al respecto de ello. Pero ¿qué ocurre cuando entonces el cuerpo está completamente concentrado en alabar al Eterno? La melodía musical que todos nosotros estamos entonando llega como ondas a nuestro cuerpo. Y como nuestro cuerpo está compuesto fundamentalmente de agua, y el agua es un magnífico receptor de las ondas, todas nuestras células están siendo bendecidas, reavivadas, vivificadas. Y muy probablemente muchos, sin darnos cuenta, llegamos aquí a la sinagoga para rezar al Eterno en compañía de los santos y no sabíamos que teníamos un mal, el cual estaba iniciando, pero por rezar con concentración, ese mal se ha quitado y nunca nos enteramos. Baruch Hashem. Y nunca nos habíamos enterado. ¿Por qué? Porque la ciencia dice que la sola mención sobre el agua tiene una trascendencia, pero que la Biblia ya lo ha dicho desde antes. ¿Cuándo lo dijo desde antes? Está escrito en el libro de 1 Timoteo que el alimento que nosotros ingerimos es santificado a través de la palabra del Eterno que nosotros externamos, ¿verdad? A través de la oración espontánea. ¿Vale la pena cuando nos sentamos a comer, digamos, gracias al Eterno por la comida? ¿Qué porcentaje de agua tiene la comida? Agarro yo y digo, Baruch atá, y continúo con el rezo y digo, Boré peri adamá. O Boré peri aetz. Y cuando estoy comiendo una naranja, ¿cuánto agua tiene la naranja? Y cuánto bien nos pudiera estar haciendo bendecir a los alimentos y entonces ingerirlos y a nosotros sernos saludable. Pero no es lo mismo agarrar una naranja y comerla que agarrar una naranja y bendecirla. ¿Me estoy explicando, amados? Entonces, algo que es santificado es los alimentos, pero ojo, no todo, porque la Escritura ya dijo que alimentos serán considerados santos, permitidos, ¿verdad? Otro ejemplo. Dice, la Keilah del Eterno que está en Corinto, estamos en el libro de 1 de Corintios capítulo 1 verso 2, la Keilah del Eterno que está en Corinto, a los santificados en Yeshua Mashiach, dice, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar, fíjense bien esto, con todos en los que cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Yeshua Mashiach. Esto es, hay alguien a los cuales desde nacimiento el Eterno los tomó como su pueblo, pero hay otra gente que no necesariamente, al tener un origen necesariamente judío, pero haber aceptado el señorío del Eterno a través de la redención de Yeshua Mashiach, dice la Sagrada Escritura que también son llamados santos. Romanos 15:25, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a quienes, a los santos. Entonces, para que algo se convierta en santo, obviamente está el factor que da esa santidad y obviamente el objeto de la persona que va a recibir esa santidad. Hasta aquí el proceso, espero que me haya explicado lo suficiente como para que podamos entenderlo y continuar con los que sigue. Bien, la santificación, amados, no nada más es un proceso estático, sino es un proceso que se ejercita. Y esto es algo bien importante. La santidad no nada más es un proceso estático, sino es algo que se ejercita. Dado que en el hebreo la palabra Kadash viene a denotar un significado de santidad, vemos nosotros en el libro de Yohanan 10:36, al que el Padre santificó y envió al mundo. Y está hablando de Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach fue santificado ¿por quién? Por el Padre. Por el Padre. Por Kadosh santificó a su ungido, a Yeshua Mashiach. Y dice, lo envió al mundo y ustedes dicen, tú blasfemas porque dije, Hijo del Eterno soy. Pero aquí está bien claro, Yeshua Mashiach fue santificado por el Padre. Ahora, veamos otro ejemplo. Ya que Yeshua Mashiach
Rabí Yeshua, fue santificado por el Padre. Yohanan 17:19 dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Cómo se santificaba? Haciendo las cosas que estaban escritas en la palabra se santificaba, obviamente, Rabí Yeshua. ¿Qué pasa cuando una persona ya tiene el estatus de santa o de santo, pero se casó con una persona que no es hija del Eterno? ¿Qué pasa? En la unión física sexual, lo delicado de la unión física sexual es que no nada más hay una trascendencia meramente física, sino hay una trascendencia netamente espiritual. Y al haber una transferencia espiritual, obviamente, la mujer que es santa o el hombre que es santo, cuando tiene una relación íntima con una persona que no lo es, obviamente está teniendo o contaminación o santificación. Por eso es que dice Rab Shaul, dice que sea honroso el matrimonio y el lecho sin mancilla. ¿Por qué? Porque la habitación, lejos de ser algo pecaminoso en este sentido, es una unión de santidad. Y entonces, ¿qué pasaría con un hombre o mujer que no son hijos del Eterno? Primera de Corintios 7:14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula es santificada en el marido. Pues de otra manera sus hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Mientras que ahora son santos. Ojo, aquí hay algo que trasciende y es bien interesante. Las religiones de allá afuera solamente evocan una pertenencia al Eterno en el estricto sentido de una decisión de libre albedrío. Pero lo que nos enseña este pasaje es que hay algo todavía mucho mayor. ¿Y qué es lo que es mucho mayor? Cuando una mujer es santa y se tiene relaciones con un hombre que no lo es, siendo su marido entonces es santificado por ella. Y entonces los hijos son santos. ¿Qué pasará cuando mueran? Dice en las Sagradas Escrituras que el Eterno nos ha dado las arras, el anillo, a su espíritu. Y por lo tanto ya somos un espíritu con Él. Entonces, el Eterno nos da a su espíritu. Y nosotros teníamos un espíritu. Y ese espíritu se junta con el espíritu del Eterno. Y entonces cuando tú cohabitas con una persona que no es santa, el espíritu de esa persona, obviamente, no puede sustraerse nada más, sino es también santificada. Pero pudiéramos decir, y esa persona siendo tan mala, cuando se muera, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Las religiones de allá afuera dirían, se va a perder. ¿Pero qué va a pasar? Amados, al haber sido santificado, va a entrar. Pero imagínense que ahí está el Eterno, en ese lugar en el cual es indescriptible pensarlo para nosotros. Pero, ¿qué va a suceder? ¿Va a entrar directamente hasta cerquita del Eterno? No, nada más va a entrar. Y entonces, muy probablemente esa persona que no hizo mérito, pero que fue santificado por su esposo, ya entró. Pero ¿qué pasó con la esposa y el esposo que sí fueron santos y que hicieron algo que al Eterno le agradaba, que hicieron méritos para Él? Entonces ellos estarán en un lugar más cerca. Y entonces ellos tendrán privilegios diferentes que nuestra mente no puede alcanzar a ver. Esto que estoy platicando, yo les invito a que compren la conferencia que se titula El árbol de vida, para que también sea complementaria a esta breve explicación que les estoy dando. Por ello, amados, ya se quedan bien callados. Espero estén apuntando sus dudas. Apocalipsis, Hitgaludo, Revelación 22:11. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia. Y fíjense, dice ahí, y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Qué quiere decir esto? A ver, la pregunta es, si yo hablara con ustedes por teléfono y Levi, ¿cómo estás? Bien, ¿te has estado santificando? Y va a decir Levi, pues yo sé que me tengo que bañar. Yo sé que tengo que bajar a la tevila. Yo sé que tengo que comer. Yo sé que tengo que respirar, Rabí, pero nunca me han enseñado que me tengo que santificar. Y es aquí en donde entonces comienza un poquito el entendimiento de lo que sería el ejercicio de la santificación. ¿Cómo nos vamos a santificar, amados? ¿Cómo dicen las Sagradas Escrituras que podemos santificarnos?
Yohanan 17:17, dice Rabí Yeshua, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cada vez que nosotros acudimos a las Sagradas Escrituras, es como si nosotros nos estuviéramos lavando. Y por ello es que las Sagradas Escrituras simbólicamente las asocian con el agua. Y entonces por ello es que cada vez que nosotros acudimos a ella, es un proceso de santificarnos. ¿Qué tanto leímos en el transcurso de la semana? Bueno, pues eso está de la mano con qué tanto nos hemos santificado en la semana, al menos con un ejercicio que es el que estoy yo mencionando. Otro ejercicio, Romanos 6:22, mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos del Eterno, tienen por fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Cuál debe de ser el fruto de cada uno de nosotros? La santificación. ¿Y cómo vamos a demostrar la santificación? A partir de nuestros actos. ¿Cómo podemos seguirnos santificando? Romanos 6:19. Así que ahora, para santificación presenten sus miembros para servir a la justicia. Amados, cada vez que hacemos lo correcto, al hacer lo correcto, ¿quién es el que está detrás de lo correcto? Y hacemos lo correcto y entonces al hacer lo correcto estamos haciendo un proceso de santificación. Pero no hagamos lo correcto. ¿Y qué está ocurriendo? En lugar de santificarnos, estamos provocando lo contrario. Entonces noten esto. El Eterno es santo. Él no se aparta de nosotros. Nosotros nos apartamos de Él. Entonces, mientras más estemos cerca de su cobertura, todo nos saldrá bien. Mientras más alejados estemos de su cobertura, entonces podemos y tenemos el riesgo de que todo nos salga mal. ¿Para qué hemos venido aquí? Para aprender a amar al Eterno y para aprender a amar a nuestro prójimo. Noten esto, amados. Cualquiera que ose decir que está bien con el Eterno, pero está mal con su prójimo, escrito está que no es posible. Porque si aquel que ves no te llevas bien, ¿cómo aquel que no ves puedes llevarte bien? Por eso es que en esta dicotomía que el Eterno nos ha dado para que nosotros seamos felices, amados, lo trascendental y lo importante es llevar a la práctica esto que nosotros estamos leyendo. ¿Cómo podríamos nosotros asegurarnos que nos vamos a llevar bien con nuestro prójimo? Pues haciendo lo que está escrito. Y haciendo lo que está escrito en muchas ocasiones tiene un precio alto. No sé si lo consideran así. El hacer lo correcto tiene muchas veces un precio muy, muy alto. Pero el fruto de ese esfuerzo será algo bueno. Pero les decía yo en esta semana a una persona, le decía yo, hacer lo correcto tiene un precio. Pero para hacer lo incorrecto siempre tenemos buenos justificantes para no hacerlos. Y entonces, dice otro ejemplo, teniendo temor del Eterno. Segunda de Corintios 7:1. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de el Eterno. Perfeccionando la santidad en el temor de el Eterno. Amados, dado que nuestra relación con Él no nada más es netamente intelectual, sino también es espiritual, nosotros necesitamos tener una experiencia con Él que conlleve obviamente el poder tenerle temor a Él. Si llega un esposo con su esposa y le miente y le miente y le miente, yo me pregunto, ¿cómo podrá tener temor del Eterno? Es imposible. Es imposible, porque muy probablemente lo que ocurra es que nada más tenga una religión intelectual, pero no tenga una relación que trascienda hasta que lleve a la persona a tener un temor del Eterno. Yo les digo, si ustedes no han tenido alguna vez temor de morir como consecuencia de no hacer algo correcto con el Eterno, muy probablemente o son unos mujeres y hombres excepcionales, o tal vez no han conocido lo suficiente al Eterno como para que un acto conlleve un temor de que el Eterno los lleve. Dice el libro de Eclesiastés, no hagas mucho mal, no seas insensato, ¿por qué habrás de morir antes de tiempo? ¿Cómo nos enseña el Padre a santificarnos? Primera de Tesalonicenses 4:3, a través de la pureza sexual.
Pues la voluntad del Eterno es su santificación, que se aparten de fornicación. Dice, la voluntad del Eterno es la santificación y que se aparten de fornicación. Y la palabra fornicación, que viene de ahí la palabra, es en el griego la palabra porneia, que es en donde viene la palabra porno, está implicando relaciones sexuales ilícitas. Y las relaciones sexuales ilícitas es, amados, una consecuencia de no estarnos nosotros santificándonos. Noten esto. Llego yo a la casa de Sharet, Ariel y de Jaya y le digo, veo una chequera ahí muy bien puesta, que ya le pusieron la firma, quién sabe por qué, pero agarro, le pongo una cantidad, lo corto y me lo tomo. ¿Eso es correcto? A todas luces no. ¿Por qué? Porque el tomarlo no era correcto. Así es. El tener relaciones sexuales cuando no está legalizado es estar tomando algo que no te pertenece. Es estar tomando algo que no te pertenece. Y al no estarlo tomando como te pertenece, entonces ¿va a ser de bendición o va a ser de lo contrario? Va a ser de lo contrario. A través del matrimonio, 1 Tesalonicenses 4:4, que cada uno de ustedes sepa tener a su propia esposa en santidad y honor. Una y otra vez he escuchado a los valientes que dicen, es que sí se puede tener 2 mujeres. Ajá. Es que sí se puede. Bueno, hace falta que entiendan un poquito el concepto que hay detrás de todo ello. Y dice muy claramente que sepa cada uno tener su propia esposa en santidad y honor. Levítico capítulo 11, ¿qué es lo que habla? Levítico capítulo 11. Que nos abstengamos ¿de qué? De los animales impuros. Y luego al final de Levítico capítulo 11, ¿cómo termina? Habla que tenemos que abstenernos de alimentos. Y dice el verso 44, porque yo soy el Eterno, su Elohim, y vosotros y ustedes, por tanto, os santificarán y serán santos porque yo soy santos. ¿Cómo nos santificamos? Absteniéndonos de alimentos que el Eterno creó, pero no para el consumo de su pueblo. ¿Para la gente de allá afuera sí es posible? Sí. ¿Pero para nosotros? No. Para nosotros, de ninguna manera. Levítico 20:1. ¿Qué otra cosa nos prohíbe el Eterno? Y estar de la mano con lo que yo estaba diciendo al principio. Levítico 20:1. Dice, habló el Eterno a Moshe diciendo, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciera alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará, y yo pondré mi rostro contra aquel varón y lo cortaré de entre su pueblo por cuanto dio a sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia y le cortaré de entre su pueblo contra todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Verso 6. Y la persona que atendiera a encantadores, a adivinos, no estaba yo mencionando lo que hay gente que puede anticiparse el futuro, que atendiere a encantadores o adivinos, ¿verdad? Para prostituirse. ¿Cómo le llaman la relación con un encantador o con un adivino? Prostitución. Y le dice, tras de ellos yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Dice, santifíquense pues y sean santos porque yo, soy Elohim, soy santo. Y guarden mis estatutos y pónganlos por obra, yo el Eterno que los santifico. ¿Cómo nos santificamos? No acudiendo a ese tipo de personas o de lugares. Verso 9, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. Bueno, y ya continúa además. Entonces, una forma de santificarnos es no acudiendo a todo ello. La gente, yo me he topado muchísima gente que tiene una vida espiritual muy desarrollada y que muchas veces es frecuente que yo me encuentre que me dicen, Rabí, es que yo ya sabía eso que iba a pasar. Rabí, es que ya me lo había revelado. Y es que Rabí, es que hay una voz que me habla y que me dice. Generalmente lo que tienen son espíritus familiares, pero que no vienen del Eterno. Y entonces me decían, en el inglés hay una frase que se llama
house haunted, que quiere decir una casa que está siendo influenciada a través de espíritus. Y le preguntaban al profesor, ¿pero por qué? Pues por personas que murieron y sus espíritus andan ahí rondando. Esos espíritus que andan rondando no son los espíritus de las personas. Son espíritus familiares que pasan del padre a los hijos y de los hijos a los hijos y de los hijos a los hijos. Y entonces, toda esa experiencia espiritual que adivinan y que saben y que yo sabía y que estoy viendo esto y que estoy viendo el otro cuando tienen ignorancia de las Sagradas Escrituras, son demonios familiares. ¿Y qué quiere decir eso? Para poder aplicar la vida espiritual, amados, es imposible sin conocimiento escritural. Y el Eterno no da su vida espiritual para su aplicación a gente que tiene ignorancia escritural. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tienen la efectividad y por qué están seguros? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente lo que ocurre es de que tienen ellos espíritus familiares heredados por sus familiares, sus abuelos, sus tíos, sus madres, sus padres. Y indáguenle tantito. Su abuelo, su tío tendrá y habrá tenido la misma manifestación que estas personas tienen. Indubitablemente. Y por ello no será raro que reaccionen ante cualquier otra cuestión espiritual. Y por eso sus interpretaciones estarán orientadas ¿a qué? A lo que le digan sus espíritus familiares y no necesariamente a lo que diga el Eterno. Y todo ello, amados, a final de cuentas, es una abstención de hacerlo con el objeto de santificarnos. Devarim 7, del 1 al 11, Devarim 7, voy a terminar con estos dos, Devarim 7, del 1 al 11, dice así, hay otra forma de santificarnos. Dice ahí, cuando el Eterno tu Elohim te haya introducido en la tierra en la cual entraron, para tomarla, y hayan echado delante de ti a muchas naciones, al Geteo, al Gergishi, al Amorí, al Cananí, al Pereshí, al Jebusita, al Jebusí, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, el Eterno tu Elohim las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo y no harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿De qué está hablando? De que nuestros hijos no las tenemos que dar a gente que se dedica justamente a abominaciones. Y dice, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para su hijo, porque desviará tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor del Eterno se encenderá sobre ustedes y te destruirá pronto. Mas así han de hacer con ellos y a sus altares destruirán. Quebrarán sus estatuas y destruirán sus imágenes de acera y quemarán las esculturas en el fuego. Esto es para quienes habitaban en la tierra que nuestro pueblo iba a poseer. Verso 6. Porque tú eres un pueblo santo para el Eterno tu Elohim. ¿En qué contexto está? En que nuestros hijos no lo tenemos que dar a pueblos que se dediquen justamente a la idolatría. Les decía yo que una mujer me escribió hace unas semanas y me decía, ay Rabí, es que hay mucha idolatría en las iglesias. ¿Qué podemos hacer? Y le decía yo, pues no sé qué podrás hacer tú, yo nada. Y entonces ella se sorprendía, ¿y pero por qué? Pues porque el Eterno a mí no me mandó a hacer nada con la gente que está allá afuera, mandó a hacerlo para con los del pueblo. Y dice el verso 7, no por ser ustedes más que todos los pueblos los ha querido el Eterno y los ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto el Eterno les amó y les quiso guardar el juramento que juró a sus padres, os ha sacado el Eterno con mano poderosa y los ha rescatado de servidumbre, de la mano de Paró. Conoce pues que el Eterno tu Elohim fiel, que guarda su pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y que da el pago en persona al que aborrece destruyéndolo y no se demora en el que le odia, en persona que le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y entonces la promesa es, tú crees en el Eterno, circuncidas a tu hijo, como una esperanza de que tu hijo tarde que temprano creerá en él. Y así ocurrirá. Y desde el punto de vista espiritual incorrecto, tu abuela tendrá espíritus y te los transmitirá a ti. Y tú se los transmitirás a tus hijos y tus hijos a tus hijos. ¿Por qué? Porque así como sirve la transmisión para lo bueno, también existe para lo malo. Y ya por último, Isaías 58:13.
Isaías 58:13. Si retrajeres del Shabbat tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llaman delicia, santo, glorioso del Eterno, y lo veneraré, no andando en tus propios caminos, ni buscando en tu voluntad, ni hablando en tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Eterno, y Él te hará subir sobre las alturas de la tierra, y te hará comer la heredad de Jacob tu padre, porque el Eterno lo ha hablado. Así es que el día de hoy, guardarlo, el día de hoy no hacer nuestra voluntad, el día de hoy reunirnos con los santos, es un momento en el cual, amados, queramos reconocerlo o no, está siendo de bendición. Queramos entenderlo o no, estamos acercándonos a la santidad. Queramos verlo o no, tenemos dos alternativas: o hacer nuestra voluntad hoy, irnos allá, o a ver el partido de fútbol, o estar con nuestra familia porque llegó de viaje, o estar en un día en el cual el Eterno ha determinado. Si no haces tu voluntad, ¿y haces cuál? La voluntad de tu Creador. ¿Por qué? Porque es un día de santa convocación, está escrito, lo hemos leído hoy en el libro de Levítico capítulo 23. ¿Cuál es el primer día de santa convocación? El Shabbat. Entonces, hasta aquí hemos entendido, y haciendo un resumen, que el Eterno es santo. Y Él es el que determina qué cosas son santas. Y ya vimos varios ejemplos. Y vimos el proceso de santificación. Hay un agente que lo dador y hay un agente receptor. Ahora vimos que esos que ya tienen ese efecto de santidad, no es un proceso nada más estático, sino es un proceso dinámico en el cual las personas nos tenemos que estar ejercitando. Y ya vimos cómo poder hacerlo. Acercándonos a la justicia, acercándonos a la palabra del Eterno, acercándonos en Shabbat, acercándonos, y todo ello que nos dará, amados. Vida. Todo ello lo que nos dará es vida. Desde la sinagoga Beth Derech en la Ciudad de México se despide el rabino Mijael Ávila de Beth Derech deseándoles Shalom Ubraja. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betadrej.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betadrej.com. Shalom Alejem.